gestión de los aprendizajes significa qué hace el estudiante para poder, en este caso, aprender, construir sus aprendizajes, y qué hace el estudiante para poder mejorarlos, y qué hace el estudiante con esto que aprendió en su vida diaria, ¿ya? Entonces, yo gestiono un aprendizaje para poder resolver un problema. Entonces, en tu balotario te viene gestión de los aprendizajes, ¿ya? Te viene ese tema, después entraremos a clima. Entonces, dentro de esta gestión de los aprendizajes está el punto clave, que es aprendizaje autónomo. Definitivamente el aprendizaje autónomo se está dando ahora con mucha énfasis. Ayer escuchaba al exministro de Educación, donde él decía que sí se está dando el aprendizaje autónomo, sin embargo, es imposible que los estudiantes solos, junto con sus padres, realmente desarrollen competencias, ¿no? Y es cierto, porque en realidad no es lo mismo que estar en el aula que estar haciendo un trabajo a distancia, que solo donde se trabaja con instrucciones nada más. Entonces, desde la mirada de Lev Vygotsky, él menciona que el niño va a aprender sí o sí estando con personas que conozcan y que manejen esto. ¿Ustedes creen que los padres de familia estarán a la altura de poder enseñar a sus hijos? No. ¿Y cómo estarán haciendo los chicos las tareas? A mí me preocupa, ¿no? Y haciendo un análisis, en realidad, desde mi punto de vista, no estamos preparados para dar una atención. Quizás no es por ustedes, es porque si todos los chicos tuvieran una buena computadora, una buena conectividad o una buena laptop, las cosas serían distinto y diferente, ¿no? Entonces, eso, aprendizaje autónomo. Forma parte está dentro de gestión de los aprendizajes. ¿Qué más es gestión de los aprendizajes? Metacognición. En tu tema viene metacognición. ¿Qué más es gestión de aprendizajes? Tomar decisiones, ¿ya? Entonces son 3 puntos claves que está incluido dentro de este título grande llamado gestión de los aprendizajes. Entonces iremos desarrollando así ligeramente esto para luego pasar a desarrollar un poco el balotario. Entonces, ¿qué es el aprendizaje autónomo? Miren aquí, el aprendizaje autónomo es la facultad. Algunos autores dicen es la capacidad, ¿ya? Algunos dicen que es la capacidad, pero aquí el aprendizaje autónomo es la facultad. ¿Para qué? ¿Para qué? Facultad es mí. ¿Para qué? Para dirigir, para controlar, para regular, para evaluar mi forma de aprender, o sea, su forma de aprender del estudiante, de uno mismo. Por eso dice autonomía. Entonces, pero esta reflexión que hace el estudiante de manera autónoma respecto a su aprendizaje, palabra clave, ¿no? Tiene que hacerlo de una manera consciente, de una manera reflexiva sobre el qué está aprendiendo, el para qué está aprendiendo, el cómo está aprendiendo y para qué le va a servir sobre todo el aprendizaje. Entonces, aquí hablamos de que este aprendizaje autónomo pasa por un tema de realmente una reflexión y obviamente de una regulación sobre su aprendizaje mismo del chico, ¿no? Entonces, si soy consciente de que me falta, pues, ¿qué hago? Mejoro mi aprendizaje y busco otras formas de poder abordar esa situación problemática. Se tiene la posibilidad de aprender, ¿ya? Aprender, siendo más conscientes, dice, palabra clave, siendo más conscientes de los procesos de cognición, es decir, metacognición, que es un proceso que se refiere a su conocimiento o conciencia de nuestros propios procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales del que habla Piaget? Fase de asimilación y fase de acomodación. Recuerden, asimilación y acomodación. Eso te va a venir en el tema del socioconstructivismo. Recuerden, yo asimilo el cerebro y el aprendizaje se da, según Piaget, de 2 entradas. Uno de entrada y otro de salida. Cuando es de entrada, es asimilación. ¿Cómo asimilo? Escuchando a la profesora. ¿Cómo asimilo? Observando un video. ¿Cómo asimilo? Leyendo un texto. ¿Cómo asimilo? Trabajando en equipo, observando a los demás, experimentando, de afuera hacia la mente, de afuera hacia el cerebro, proceso de asimilación. ¿Y acomodación cómo es? Es del cerebro hacia afuera. Cuando se presenta un reto en matemáticas, un reto en personal social, un reto en EPT, un reto en educación física, en religión, en ciencia y matemática,
Eso, el cerebro acomoda. Un reto es un desafío, es una pregunta, un problema matemático. Entonces, acomodación es del cerebro hacia afuera. Entonces, ¿qué estoy hablando? Procesos mentales. Acá está, procesos mentales. ¿Y quién es el autor de los procesos mentales? Jean Piaget, ¿ya? Entonces, ¿cuántas son las fases de los procesos mentales? 2. Fase de asimilación y fase de acomodación. ¿Cuándo se da la acomodación? Cuando el estudiante se enfrenta a un reto, a un problema. Todo lo que ha entrado acá va a ver la manera de buscar de cómo resolver ese problema. Y cuando resolvió el problema, porque la mente se activa, el cerebro se activa y dice, oh, voy a resolver el problema. Ahí estamos ya acomodando. Pero la verdadera acomodación es cuando el estudiante resuelve el problema. Y eso, después que terminó de resolver el problema, existe la tercera fase, según Piaget. ¿Cómo se denomina? Un nuevo esquema mental. O sea, se produce un nuevo esquema mental. Entonces, esas dos fases de ida y de vuelta y la nueva producción o el nuevo conocimiento o la nueva información se convierten en un nuevo esquema mental. Bien, entonces aquí dice, es un proceso que se refiere a su conocimiento o conciencia de nuestros propios procesos mentales, nuestro control de dominio cognitivo, ¿ya? Sobre cómo aprendemos y la forma como estamos aprendiendo. Entonces, recuerden, autonomía es dirigir, es controlar, es regular, es evaluar mis propios procesos de aprendizaje. No hay de otra. El resto va a fluir por sí solo. Entonces, ¿y qué es la autonomía? La autonomía es tomar decisiones sin la ayuda de otras personas. Yo soy autónomo de mis propias decisiones. Sé cuándo estudiar, cómo estudiar. Entonces, cada uno decide cuándo comer, cuándo no comer, cuándo dormir, cuándo no dormir. Entonces, la autonomía es cuando la persona es capaz de poder tomar decisiones, ya sea equivocada o de manera sin ser asertivos, pero toma sus propias decisiones. Esa es la autonomía. Entonces, ¿qué es la autonomía? Es la capacidad de aprender con uno mismo. Capacidad de aprender con uno mismo. ¿Ya? Uno mismo es capaz de aprender a través del ensayo y el error, sí se aprende. Entonces, por eso que desde la educación inicial, no sé cuántas profesoras de inicial estarán aquí, se promueve la autonomía. Y antes que viniera este constructivismo ya existía la pedagogía activa. Antes del socioconstructivismo había pedagogía activa, donde María Montessori era una gran pedagoga y ella promovía la autonomía en los niños que tenían problemas de aprendizaje. Ella hizo incluso un experimento dándoles una manzana, un cuchillo, y todos le decían, oye, María Montessori, tú estás loca, ¿cómo le vas a dar un cuchillo? ¿Se pueden lastimar? No, no se van a lastimar. Dejen que los niños aprendan a ser autónomos por sí mismos. Y así empezó el tema de la autonomía, antiguamente con María Montessori, pero hoy por hoy ya se habla al 100% de un aprendizaje más autónomo, ¿no? ¿Y qué es el aprendizaje autónomo? ¿Qué es? Es la capacidad, palabra clave, es la capacidad de aprender con uno mismo. Somos autónomos cuando somos capaces de resolver ejercicios por sí mismos. ¿Ya? Somos autónomos cuando vamos a resolver o vamos a plantear nuevos problemas para poder, ya sea discutir en equipo, en grupo, sobre algún tema y realizar actividades de cualquier clase laboral. Entonces, la autonomía es una capacidad que tiene la persona de poder valerse por sí mismo y más aún si hablamos de aprendizaje, es capaz de poder aprender por sí solo. Aunque la teoría socioconstructivista, él dice que necesita de un mediador, de un andamio, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Entonces, pero con esta forma en la cual COVID-19 nos conlleva, sí, realmente hay que desarrollar la autonomía. Por eso el maestro tiene que ver las mejores formas, se llama estrategias, en otras palabras, de cómo desarrollar en el estudiante, 1, el razonamiento, 2, el pensamiento crítico y 3, el pensamiento creativo. Yo les hago una pregunta. Les voy a poner un caso mentalmente que las tengo acá, de algo real que yo he evidenciado esta semana. Un ejemplo, ¿ya? La profesora Milagros trabaja las normas de convivencia con sus estudiantes. Luego, después, les manda las normas de convivencia al WhatsApp. Luego les pide que transcriban las normas de convivencia en sus cuadernos. Y luego les pide que manden las fotos al grupo de WhatsApp.
¿El desempeño por la docente desarrolla las competencias en el área de personal social? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Hablan de las normas de convivencia, les dice por qué es importante y todos los niños hablan. Luego yo les mando una foto y le dicen, chicos, copien eso en su cuaderno. Y esa es la tarea que están teniendo. No. ¿Qué hubieran hecho ustedes para que sea razonamiento, pensamiento crítico y creativo, pero que tu tema sea normas de convivencia? ¿Qué le hubieran mandado hacer? Que sea retador. Recuerda, así sea una hora pedagógica, es razonamiento, es pensamiento crítico y creativo, marco del buen desempeño docente, evaluación de desempeño docente, que participen, debatir propuestas, interactuar entre ellos, debate, correcto, ya está. No, debería ser vivencial, basado en acciones. Me encanta lo que dices, Vanessa, ¿no? Se supone que ya en el aula han debatido, han dado las propuestas, hasta ahí todos estamos excelente, pero una actividad, ¿cómo hubiera sido? Ya, el debate perfecto, pero eso es en una clase sincrónica, ¿no es cierto? Donde todos han construido. ¿Y cuál sería la tarea? Ya, propuestas de acuerdos de convivencia, perfecto. Basados en la experiencia del año pasado, correcto, que propongan, que planteen sus acuerdos y sus propuestas de convivencia. Pero una tarea sería de pronto que se vean las acciones en casa o hacer los acuerdos de convivencia de la familia de pronto, ¿no? Que realicen actividades en casa, ¿sí? Que participen y que practiquen acuerdos de convivencia en familia. Hubiera sido bonito que te presente una foto, pero de los acuerdos de convivencia de la familia, ¿no? Que el papá escuche más a la mamá o que la mamá escuche más a los hijos, que hay que organizar el tiempo. Enseñen a que ellos tienen que ayudar a hacer la limpieza en casa, ¿no? Que no todo es la mamá, que no todo lo tiene que hacer la hermana, el hermano. Entonces, hay cosas más importantes. Entonces, la idea es que yo lo que quiero es que usted entienda es que cuando tú le das un desempeño, que el propósito de la docente, de pronto, en este caso, es desarrollar pensamiento creativo, pero a la hora que mande la tarea, manda una tarea súper básica. Transcribir no es sinónimo de aprendizaje, eso es transcribir. Es una pedagogía tradicional, pero lo que ustedes están diciendo sí. ¿Ya? Es un acuerdo entre todos, hacer, ¿no? Los acuerdos de convivencia, si ya la tengo, ellos iban copiando sus acuerdos, pero de la producción de ellos, ¿correcto? Ya no sé si me dejo entender. No es que yo le tengo que presentar los acuerdos de convivencia, hay que construirlos. Muy bien, proponer compromisos, me encanta, Nelly. Sí, eso hubiera sido, ¿no? Después de consolidar todo, hacer compromisos respecto a las normas de convivencia. Yo creo que eso hubiera sido más interesante, ¿no? Y en todo caso, copia tu compromiso en tu cuaderno y eso me mandas con tu nombre, qué sé yo, o digita tu compromiso. Perfecto, muy bien. Entonces, eso es básicamente los acuerdos de convivencia, la autonomía y la toma de decisiones. La autonomía en el aprendizaje, autonomía, yo evalúo, yo veo, yo analizo, interpreto mi aprendizaje, me autorregulo. La autonomía en el aprendizaje es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, su forma consciente e intencionada, haciendo el uso de la estrategia de aprendizaje para lograr objetivos y metas deseadas. Esta autonomía debe ser el fin último de la educación. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Esta autonomía debe ser el fin último de la educación que se expresa en cómo aprender a aprender. Sí, pues está eso de moda, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, la autonomía, palabra clave, es la conciencia, ser conscientes de cómo estoy aprendiendo y para qué estoy aprendiendo, ¿ya? Ese es el tema de la autonomía. A ver, vamos a mirar acá. Entonces, para que una persona de pronto sea autónomo, ¿qué necesita trabajar? ¿Qué hay que desarrollar desde la parte socioemocional en nuestros estudiantes? Muy aparte de inyectarle las matemáticas, la comprensión lectora, etcétera, ¿qué hay que ayudar a nuestros chicos? Durante las horas de tutoría, por ejemplo, para poder generar autonomía, hay que hacer actividades en este caso, que ayuden a que el estudiante pueda confiar en sí mismo, ¿no? Hay que trabajar temas de autoestima,
O sea, si tú realmente quieres lograr la autonomía de tu estudiante, mira estos temas que están aquí. Hay que trabajar confianza en sí mismo. Pueden trabajar incluso el proyecto yo. El proyecto yo se trabaja con un espejo donde un día valores, como no tienes idea, solo los ojos. ¿Qué color son tus ojos? ¿Qué funciones cumplen tus ojos? ¡Qué lindo tus ojos! Ahora puedes hacer un texto de tus ojos. ¿Podrías hacer un cuento de tus ojos? ¿Mm? Ahora, ¿puedes decir cuáles son las funciones? ¿Podemos hacer una maqueta del ojo? Podemos ver matemáticamente, ¿no? ¿Cuánto es la distancia que se puede ver en un ángulo de 45 grados? Entonces, solo el ojo se trabaja un solo día. Al día siguiente tienen que trabajar solamente la nariz. ¿Qué función cumple? A ver, qué bonita tu nariz, que amen su nariz. Eso es autoestima, porque a veces muchos chicos reniegan de su color, de su tamaño, de su contextura, de su forma. ¿Por qué creen que hoy en día hay tantas mujeres plásticos en el Perú y en el mundo? ¿Cuánto uno quisiera encontrar mujeres bellas y hermosas, pero de manera natural? Ustedes, por ejemplo, son bellas, porque jamás han pasado por un cirujano. ¿Quién no va a ser bella con un cirujano plástico? Y hay algunos que se les ha pasado la mano, es que no tienen autoestima. Se meten a hacer tantas cirugías. ¿Por qué? Porque no tienen autoestima. ¿Ustedes se han puesto a pensar en ello? Carambas, inteligente y con plata, no importa, el que me quiera como soy. Pero meterse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cirugías, imagínense, ¿no? Entonces, el autoestima es muy importante crearlo desde pequeños, ¿no? ¿Ya? Entonces, si tú quieres un alumno autónomo, si yo soy tu alumna, Milagros, si tú quieres que yo sea autónoma, porque es la forma de ahora de educarse, de aprender a aprender, hay que trabajar estos temas: confianza en sí mismo, autoestima, proactividad. ¿Sabemos qué es la proactividad? El autocontrol, hay que hacer ejercicios en la hora de tutoría para poder trabajar el autocontrol. Entonces, hacer pequeños espacios y cómo desarrollar estos pequeños talleres de autocontrol de las emociones, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes en mesa, yo soy muy observadora, será porque soy profesora de investigación. ¿Ustedes alguna vez, a la hora de sentarse en la mesa o con amigos, siempre han visto que alguien termina primero la comida? Esa persona está ansiosa. Explique un poco de la proactividad. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes han visto que en una mesa, cuando tú estás comiendo, hay una persona que ya se adelantó y uno se da cuenta y dices, wow, ¿no? Entonces, eso básicamente es porque está ansiosa la persona. No hay un autocontrol de esa emoción. No es consciente, ¿ah? ¿Y sabes cuándo recién le llega la conciencia? Cuando ya terminó de comer y ve que todo el mundo sigue comiendo. Entonces hay que desarrollar esas cosas, el manejo de las ansias, el manejo de las emociones, ¿ya? Entonces el autocontrol. El autocontrol pasa primero por ser consciente de lo que estoy haciendo. Estoy comiendo demasiado rápido. Respiro, tranquilo y ya está, ¿no? Entonces ser consciente de lo que estoy haciendo y lo que me está pasando. La proactividad tiene dos definiciones. Es una capacidad que tienen las personas de poder anticiparse a los hechos, ¿no? Yo siempre voy a tomar el tema de la proactividad con el pensamiento de René Descartes: piensa y luego existe, ¿no? Es como anticiparse. ¿Qué pasaría si yo doy este paso? ¿Cuáles serían las consecuencias? Evalúo antes de hacer algo. Y los adolescentes y los niños tienen que también desarrollar esta capacidad. Muchos dicen, no, es la primera vez que pruebo la droga, la cocaína, el torocal, la marihuana. No, no va a pasar nada. Pero no están siendo proactivos porque no están pensando en que esto más adelante les pueda generar una codependencia. No, es la única vez que voy a hacer. Después hay una segunda, hay una y esto es para todos, ¿ah? Y entonces la proactividad implica pensar en las acciones que yo voy a hacer y los efectos o las consecuencias que puede repercutir, ¿no? La proactividad es también tener iniciativa propia. Eso, las personas tienen que tener iniciativa para poder resolver problemas. A veces, ¿cuántos profesores seremos proactivos? No, no tengo materiales, no tengo esto, no, los padres no me mandan. Antes, cuando yo visitaba escuelas, la primera queja que era, no me mandan materiales, porque yo encontraba a veces alumnos que no hacían los trabajos en clase. Yo decía, profesora, ¿por qué no está trabajando el niño? Y todavía el niño, ¡ay, Dios mío! Yo respiraba.
Y la respuesta era, no está trabajando porque el papá no me trajo material. Y yo decía, Dios mío santo, ¿en dónde estamos? Entonces, si yo amo mi carrera y soy profesora de vocación, mínimo a los niños les digo, traigan papeles reciclados o lo que sea, pero no puede dejar un niño de trabajar porque no le traiga materiales. O comunico a PAFA o comunico. En el marco del desempeño docente dice, gestiona los aprendizajes, articulando la escuela con la comunidad. Es justo que dejen trabajar, que no trabaje un niño porque no le llevó útiles. Entonces, la proactividad es eso, ¿no? Dar la iniciativa para resolver problemas, ¿ok? Entonces, para mí proactividad son dos cosas. Anticiparse a los hechos, qué puede pasar mi acción, mis actitudes, mi conducta, mi comportamiento, si yo hago esto, es ser conscientes de qué podría suceder ante las cosas que yo puedo hacer. Ese es uno. Y lo otro es iniciativa. No esperes que alguien te diga para que hagas las cosas, ¿no? Y qué lindo que los niños, por eso que a los niños desde pequeños hay que decirle, cuando vayas a alguna casa y te inviten a comer, lava tus tazas, lava tu plato, ¿ya? Recoge la mesa por iniciativa propia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando personas y ciudadanos conscientes y proactivos que se van a ganar la vida, ¿no? En cualquier lugar del mundo porque van a tener iniciativa. Y es así, ¿ya? No esperemos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Uno debe tener iniciativa propia. Y hay muchos directores que saludo, no sé si acá hay directores, trabajo mucho con directivos, que de pronto, de la noche a la mañana, van gestionando cosas, ¿sí? Y de pronto ya tienen, ¿no? Y como que hay colegios que toda la vida están así, están esperando que la botella de aceite se acabe y que el Estado les traiga las cosas que les tiene que llevar y no sé, yo no sé cómo pueden, ¿no? Recuerdo una vez que me fui a trabajar en gestión educativa a una municipalidad, no aguanté porque no soy de gestión, solamente me dijeron para apoyarles en el trabajo del proyecto educativo nacional, local, y la verdad que me dieron una oficina con una computadora toda tétrica, horrible, toda la oficina. ¿Y saben lo que yo hice? Tuve que venir a mi casa en un taxi y llevarme para yo sentirme cómoda, porque soy yo la que me voy a sentar ahí, ¿no? En fin, eso es proactividad y espero que hayan entendido. Autoestima es quererse. La autoestima, igual, anoten al costadito, la autoestima se vincula mucho con la inteligencia intrapersonal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Autoestima se vincula con una de las inteligencias que plantea Howard Gardner, que es la inteligencia intrapersonal, interna. Bueno, responsabilidad con el aprendizaje. ¿Cómo hacer que los chicos, para desarrollar su autonomía, puedan ser responsables? Y ustedes ya conocen a qué alumnos, qué estudiantes. ¿Se acuerdan? Seguramente ustedes, hasta ahora en el WhatsApp, tú dices, la tarea es a las 5 de la tarde, ¿no? Y al toque el chico ya te lo mandó la tarea. ¿Qué iba a esperar 5 de la tarde? Miss, ya lo hice. ¡Pac! Te lo mandan, ¿no es cierto? Miss, ya lo tengo. Y mientras que otros chicos pasó a las 5 de la tarde, 8, 9, a las 10, Miss, disculpe, recién estoy haciendo la tarea. Y te ponen N excusas para justificar su falta de responsabilidad. A ver, dice Jorge, si estoy enseñando un tema de tutoría, los efectos de la droga, para que sepan cuáles son las consecuencias, en ese tipo de aprendizaje, los estudiantes podrán ser motivados a probarla para comprender los efectos. No, a menos que tú incites, en este caso, que prueben, pero aquí se supone que yo voy a trabajar cuáles son los efectos de la droga. ¿Y sabe usted cuáles son los efectos de la droga? Las causas para probar la droga son múltiples. Generalmente son causas internas que han sido provocadas, ¿no? Por cualquier dificultad, ya sea familias disfuncionales, un abuso sexual, de pronto el abandono. A veces los padres están en casa. ¿Cuántos de nosotros estamos en casa? Físicamente, pero somos padres ausentes. ¿Que cuánto quisieran nuestros hijos que le demos 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo? Entonces, ¿qué hacen? Se deprimen, entran en ansiedad, prueban las drogas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la causa? La causa ha sido el abandono moral de los padres, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto, la consecuencia? En este caso, ya sabemos, ¿no? Pérdida de la memoria, abandono moral de ellos mismos, con ellos mismos, no hay aprendizajes. Entonces, si yo le muestro al estudiante cuáles son las consecuencias y futura degeneración de las células neuronales,
no estaría incitando, al contrario, yo estaría ayudando al estudiante a que diga, oye, ¿acá quieres terminar? ¿Así quieres terminar? ¿No? Entonces la pelota está en la cancha, ¿no? Al final el estudiante tiene que ser capaz. Entonces, por eso el tema de tutoría muchas veces nosotros lo tomamos como cualquier curso en secundaria, de pronto haya horas para que me rellenen. Yo estaría feliz que me den horas de tutoría, porque en tutoría nosotros como pedagogos podemos cambiar mente y sentimiento, porque estamos hablando de que nosotros como maestros estamos con seres humanos que van a conducir el presente y el futuro de este país. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de prototipo de hombre peruano queremos lograr. Y yo estoy convencida, como especialista en educación, que un profesor tiene poder sobre lo que es un alumno. Así, convencida cuánto poder tenemos nosotros como maestros sobre el pensamiento filosófico y psicológico del estudiante. Pero hay que ser maestros de vocación para ello. Yo sí estoy convencida. Y recuerdo mucho esto a mis hijos, como Piaget estudió a sus hijos, también los estudio yo a mis hijos y he adoptado ahora un niño de 12 años y lo sigo estudiando. ¿Saben? Recuerdo mucho cuando mi hijo y mi hija llegaban del nido, porque se iban por un año, y yo quería ayudarles a hacer las tareas, y yo les ayudaba a hacer las tareas como mamá. Y mis dos hijos decían, no, mamá, así no es. No, mamá, así no es. Mi Miss dice que así es. O sea, lo que dice la Miss es ley. ¿Se dan cuenta? Todo profesor debe ser un líder pedagógico. ¿Y un líder qué hace? Transforma. ¿Qué transforma? Sentimientos y pensamientos. Pero si no estás convencido de cuánto poder tienes tú, no vas a poder ejercer y no vas a poder transformar en esa mente y en esa conciencia del alumno. Somos profesores maestros y tiene que ser de vocación porque nosotros somos parte de la transformación social. Yo recuerdo, recuerden ustedes a sus profesores. Yo recuerdo a un profesor que todos le tenían cólera, que era el profesor de matemática, porque en esa época los profesores nos pegaban y llevaba chapitas para sentarnos en las rodillas, pobre que no sabíamos la matemática. ¿Sabes cuándo le empecé a querer a este profesor Quispe? Cuando un día me sacó la pizarra, pero antes de salir, tú puedes, Menacho, tú puedes. Y yo temblando, porque no quería recibir reglazos en la mano, esa época. ¡Qué bárbaro! No sé de dónde me salió la mente brillante en las matemáticas y nunca me olvido de sus palabras. Y un día lo encontré viejito en la UGEL. He llorado y lo he abrazado al profesor. ¿Se dan cuenta? Yo me acuerdo del profesor más malo porque ese profesor me enseñó a querer las matemáticas porque cuando yo resolví un ejercicio simple, él dijo, excelente, muy bien. Él se alegraba, disfrutaba el profesor cuando nos salía algo de las matemáticas. Entonces, ese profesor tuvo tanto poder en mí que hizo que de pronto me encantaran las matemáticas luego. Pero si de pronto no me hubiera felicitado, yo me hubiera esforzado, pero porque lo hice bien, de repente me felicito, entonces a partir de ahí cambió mi mundo y mi forma de pensar respecto a las matemáticas. Una palabra te levanta, bien una palabra te destruye. El ser ignorados también nos destruye, ¿ya? Los alumnos se esfuerzan y eso pasaba mucho, por eso sale la evaluación formativa. ¿Por qué sale la evaluación formativa? Dice, oye, entrega oportunamente. Mira, la evaluación formativa es, entrega la evidencia de manera oportuna y pertinente. Oportuna es, profesora, la tarea que le entregué, uy, me olvidé, mañana te lo traigo. Profe, ¿lo trajo? Uy, mira, me he olvidado, Milagros, pero no te preocupes, ya te puse la nota. Profe, la tarea, uy, me he olvidado. Ya, pero ya no te preocupes, ya te estoy diciendo que todavía molesto, ya te puse la nota ya, ¿no? Y eso es oportuna, hay que entregar los trabajos de manera oportuna. Y pertinente, significa pertinencia, retroalimenta pertinentemente. ¡Oh, sorpresa! La profesora se olvidó varias veces mi trabajo, no me revisó, me puso nota. ¡Qué terrible! ¿Por qué me puso 14? Pero yo pensé que tenía un 20 y me ha puesto 14. Y me dijo que no me preocupara. Pero yo, bajo mi derecho, quería un 20 y nunca me retroalimentó para yo llegar al logro del aprendizaje esperado. Entonces, son esas cosas que pasaban antes
Y ahora no debe pasar con la evaluación formativa. La evaluación formativa dice, recoge la evidencia y luego entrega de manera oportuna en un tiempo establecido, pero además que esa entrega, dice la evaluación formativa, que sea pertinente, oportuna en el tiempo y pertinente. Hazle preguntas de reflexión para ver cómo puede lograr un poco más subir ese aprendizaje, porque sabemos que lo que nos dan los chicos falta mejorarla, ¿no? Entonces, eso básicamente. Bien, entonces aquí, otro aspecto que hay que trabajar es la responsabilidad con el aprendizaje, ya les dije. No, entonces, ¿qué pasa cuando un chico hace la tarea, se anochece, se amanece? Una de ellas es mi hija cuando estaba en la escuela, y ¿saben qué tristeza me daba? Al día siguiente, mamá, qué cólera tengo. ¿Por qué, hija? Mira, qué cólera, mamá. Toda la noche me amanecí haciendo la tarea y el profesor dijo, la otra semana me presentan. O sea, mamá, no revisó, no cumplió su palabra el profesor. Y eso generalmente pasa en primaria. De repente en secundaria te puedan entender. Recuerda, inicial y primaria están en plena formación. Que lo que dice el profesor es ley. Cumple tu palabra. Si tú le dices mañana, pues mañana será. Porque si no, ya no nos faltan el respeto y no cumplen. Entonces, hay que enseñarles a ser responsables con acciones obviamente evidenciables. Capacidad de resolver problemas. Esto es en todas las sesiones de clase. Por eso yo decía, no sé, creo que con ustedes ya no me acuerdo, si yo voy a hacer un ejemplo, una clase del sistema respiratorio, no voy a decir, pongan la fecha, pongan concepto, pongan qué cosa es el sistema respiratorio, ahora pongan las partes del sistema respiratorio, más abajo, pongan las funciones del sistema respiratorio, ahora dibujen el sistema respiratorio. Pregunto yo, ¿esa forma de trabajar se hace ahora bajo un enfoque por competencias? ¿Qué opinan ustedes? Concepto del sistema respiratorio. No sé, partes del sistema respiratorio, fisiología del sistema respiratorio. Ojo, si tú ves eso en un texto, cuidadito, eso es un desempeño sumamente inadecuado. Es inadecuado. ¿Cómo debería empezar las clases del sistema respiratorio? Les pongo un 20 si me responden. Mi tema es sistema respiratorio. ¿Cómo sería un buen desempeño destacado de una docente? Vamos, Ruth, vamos, al menos Ruth ya está haciendo ejercicios ya, con una enfermedad, Marisol, ya, ¿solo 3? ¿Cómo empezarían las clases del sistema respiratorio en inicial, en primaria, en secundaria? Inhalar, exhalar. Felicitaciones, las amo, los adoro, efectivamente. Cuando tú veas, la profesora Milagros quiere, su propósito de la clase es que no conozcan las funciones del sistema respiratorio, ¿ya? Y para esto va a desarrollar la competencia explica. Miren, la profesora Milagros tiene el propósito de desarrollar la competencia explica, ¿ok? Explica, y obviamente que explica tiene 2 capacidades, ¿no? El explica y el evalúa. Para ello les pide a los estudiantes que lean un texto, luego les dice que hagan un mapa conceptual, luego les pide que hagan un dibujo. Y luego, mira, escúchame, la pregunta es, si el propósito de la profesora era que la alumna explique sobre la importancia del sistema digestivo, las actividades que le manda hacer la profesora es pertinente para el desarrollo de la competencia. Explica tiene 2 capacidades. Entonces, mi sistema respiratorio es pertinente. Yo diría que simplemente no es pertinente. No es pertinente porque el explica tiene que terminar en donde el chico haga un debate, ya argumente y sustente cómo y qué debe de hacer para cuidar el sistema respiratorio. Y me encanta cuando ustedes han colocado que el sistema respiratorio tengo que sí o sí, empezar hablando de una enfermedad. Tampoco no les hables de tantos, porque el que mucho abarca poco aprieta. Por eso no conocemos nivel de profundidad del conocimiento. Hablaría en este caso del problema del sistema respiratorio agudo, ¿no? Empezamos con ira,
de pronto, ¿no? De pronto podríamos hablar acerca del asma. ¿Qué más? ¿Qué enfermedades del sistema respiratorio hay? Asma, ¿qué más? Ah, claro, Melina, es una situación problemática, es una situación significativa. COVID, bronquios, exacto. Esta parte, cuando diga respirar acá también, es el sistema respiratorio. Aparte, excelente, David, muy bien, David, la tuberculosis, la fibrosis, ¿se han dado cuenta? Entonces, no le puedo hablar de todo en forma genérica, por eso que no están aprendiendo los chicos que el sistema respiratorio presenta múltiples problemas. Me encanta la neumonía, Rosa, muy bien, ¿ya? Entonces, miren, qué bonito sería que las profes de primaria, de inicial, de secundaria, hagan su cuadro de qué enfermedades, miren cuántas enfermedades están saliendo. Se dan cuenta. Entonces, así se enseña, empezar por una situación significativa o problemática o por un problema netamente de un problema de una enfermedad, la más común, la más peligrosa. En este caso tenemos, obviamente, la tuberculosis, tenemos en este caso los problemas respiratorios agudos provocados por COVID-19, en fin. ¿ya? Entonces, ese sí sería un buen desempeño. Pero ojo, si te dice, la profesora tiene el propósito de desarrollar la competencia, explica, y la competencia lee, acuérdate eso, automáticamente se te tiene que venir las capacidades de tu competencia. ¿Y qué tal? Un ejemplo, en el explica hay 2 capacidades, pero si en el texto me viene que la profesora termina su trabajo con un dibujo del sistema respiratorio, ya, ese desempeño es totalmente malo, porque ella debería determinar en evalúa y comunica. Entonces, el evalúa, ¿qué cosa es? Argumentar, interpretar o proponer, ¿no? Acciones que conlleven a proteger su sistema respiratorio. Ya, eso está súper sencillo. Entonces, empezamos por un problema y siempre el estudiante tiene que al finalizar dar una propuesta de solución. Dependiendo, por eso yo te digo, enamórate de tu competencia. No puedes dar el examen si no manejas qué cosa es tu competencia y qué cosas son tus capacidades. Eso nada más, el resto va a fluir. Muy bien, entonces estamos analizando aquí la autonomía, cómo hacer que los chicos sean autónomos, ya sabes, confianza en sí mismo, desarrollo autoestima, en hojas de tutoría, desarrollo la proactividad, un tema muy aparte en sesiones de tutoría, les enseño a controlarse, autorregularse, sus emociones, haz solo una clase de autocontrol de las emociones, ¿no? Trabaja el tema de la responsabilidad con el aprendizaje. Si tú trabajas todo esto, vas a desarrollar autonomía en el estudiante. ¿Qué es la autonomía? Ya hemos dicho, es una capacidad que tiene la persona de poder mirar, de poder controlar, ¿respecto a qué? Respecto a sus aprendizajes, y esto le va a conllevar a autorregular, ¿correcto? Listo, entonces aquí tenemos una competencia que es la competencia 29. Nadie le hace caso a esta competencia 29 y estoy segura que de pronto les puede venir esta competencia 29, porque la 28 es con las TICs y la 29 es gestiona el aprendizaje de manera autónoma y todavía sí está la competencia. ¿Qué cosa es esta competencia? Es transversal para inicial, primaria y secundaria. Pregunto yo, ¿esta competencia de gestionar su aprendizaje de manera autónoma solo será para secundaria? ¿Solo será para primaria? ¿Solo será para inicial o para los 3 niveles? Exacto. Es para todos, ¿se dan cuenta? Entonces estamos viendo que la autonomía es para inicial, desde María Montessori, recuerda que ella trabajó con inicial, y luego cuando entramos al constructivismo y al socioconstructivismo, mucho más fuerte todavía. ¿Y qué será en la secundaria? Entonces digo yo, si yo no hago procesos de reflexión con los estudiantes, no hago metacognición, no hago permanentemente la reflexión y no profundizo el aprendizaje y no les dejo con esas ganas de querer seguir aprendiendo, no voy a poder desarrollar autonomía. A ver, haciendo ejercicio, solo varones, solo varones, solo varones. Varones, ¿qué actividades o qué habilidades tenemos que desarrollar para que una persona sea autónoma? ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior? A ver, escribamos, por favor, solo hombres, ¿ya? Vamos a ver si los chicos han estado atentos. Chicos lindos, escribamos ahí. ¿Qué necesitamos desarrollar? Muy bien, Freddy.
Punto para los varones 1. Sigan varones, tiene que ser completo. Uy, 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 solo Freddy está sacando cara por los varones. Herves, muy bien. Muy bien, Jorge. Felipe, muy bien. Autorregular, proactividad, confianza en sí mismo. Excelente, muy bien. Señoritas profesoras, chicas bellas, ¿qué cosa es proactividad? Dije 2 puntos claves. ¿Qué cosa es proactividad, maestras? Anticiparse a los hechos, muy bien. Iniciativa propia. Esas dos, con que me sepas esas dos cosas, cualquier cosa de proactividad, ya tú te vas a acordar, la mente va a fluir, ¿ya? Muy bien. ¿Qué cosa es esta competencia? ¿La 28 o la 29? Que tiene que ver con la autonomía. ¿Es la competencia 28 o la 29? Es la competencia 29. ¿Y la competencia 28 de qué trata? De las TICs. En tu balotario ya te has dado cuenta que va a venir bastante entornos virtuales. En otra capacitación vamos a trabajar solamente el tema de las TICs. Solo nos vamos a dedicar a estudiar la competencia 28, porque va a venir bastante de las TICs. Ya está ahí. Por ejemplo, ¿quiénes son de matemática? ¿Cómo se llama el aplicativo que se usa en entornos virtuales para trabajar matemática y sobre todo geometría? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama el entorno? Hay un objeto virtual de aprendizaje. Excelente, Milagros. GeoGebra. Entonces, estudien un poco de GeoGebra, porque de pronto GeoGebra, pero a la hora de hacer la clase, de pronto en GeoGebra ¿no? Estudien un poco de GeoGebra. Sí, muy bien, así es. ¿Qué aplicativos ustedes utilizarían? A ver, a ver, una preguntita así, ¿ya? Voy a hablar, recuerden que las capacidades es muy importante. Dame un ejemplo de gestiona su identidad. A ver, en las TICs trabajamos en este caso, conocimientos. Un ejemplo de cómo podría un estudiante gestionar, en este caso, a partir de los entornos virtuales, conocimientos. Un ejemplo sobre COVID-19. ¿Cómo es gestionar conocimientos? Es una capacidad. Gestionar. La palabra gestionar conocimientos acerca de COVID-19, indagar. Ya, es autónomo porque solo va a gestionar. Pero ¿cómo gestiono un conocimiento respecto a COVID? Puede ser descargando un video, descargo un artículo científico. Descargar es gestionar, buscar información, indagar. Puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser una revista, puede ser una persona que está en YouTube en una conferencia sobre COVID-19. Ya, entonces, ¿de qué fuentes? Fuentes confiables. Si es COVID-19, MINSA. Si es COVID-19, la OMS. Si es COVID-19, UNESCO. Si es COVID-19, será cualquier hospital que de pronto tenga su centro de investigación. Entonces, gestionar es básicamente buscar información de cualquier metabuscador para poder gestionar. Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, pero hay una capacidad que dice gestiona en la competencia 28 de las TICs. Otro, también en las TICs, pero eso mejor lo estudiamos la clase que viene porque son 4 competencias y no ahorita me voy a desvirtuar de lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero ya les estoy poniendo, se dan cuenta el bichito, porque TICs va a venir, herramientas va a venir. Por ejemplo, para comunicación. En comunicación, ¿qué aplicativo trabajarías para que los chicos puedan producir y crear cuentos animados? ¿Cómo se llama? Cuentos animados. Con esto cierro, ¿ya? Hay para hacer cuentos con dibujitos, para insertar, y ese es que caminen, ¿no?
Incluso les digo esto, eso, Elizabeth, el Scratch. Si te preguntan, te van a preguntar del Scratch. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación ha capacitado a profesores. Yo trabajé en Cayetano Heredia cuando hicimos esta capacitación de GeoGebra, de Scratch, Xlearning, ¿no? ¿Qué más? Hay varios aplicativos incluso para hacer videos, Canvas, ¿no? Así es. Scratch es fácil, qué bien. Hay varios, ¿no? Pero te digo como que el Minedu cuando hizo la capacitación enfatizó en el Scratch, enfatizó en el GeoGebra, en el XMAI. ¿Quién sabe XMAI? PixCart también. Entonces sería excelente que hagan su cuadro de doble entrada y así, ¿no? O sea, para la competencia escribe, para la competencia de pronto crear videos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué programa sería interesante? Scratchmatic, bacán. Para poder crear, por ejemplo, en sociales, la línea de tiempo, ¿qué utilizan? El XMAI, bacán, ¿no? Para organizadores visuales, el XMAI, ahí está. Miren, ustedes ya son monstruos ¿no? en la computadora. Genial, ya está. Claro, eso es en secundaria, ¿no? En primaria, de pronto puede ser otras más básicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Canvas, puede utilizar primaria, puede utilizar Canvas. Primaria, Canvas, ¿ya? En inicial, bueno, en inicial que trabajan los pequeñitos, trabajan el Pi, ¿no? El Pi Brush, pero los niños de inicial, niños de 5 años, tú le das un celular, estos son niños nativos digitales. Oigan, yo me quedo sorprendida. Niños de 5 añitos, no sé cómo saben qué cosa es el Play Store y gestionan de manera autónoma un aplicativo para que jueguen. No sé si ustedes han visto. Yo me quedo impresionada. Yo tengo hijos de 23 y 22 años, pero a veces cuando voy a ver a unos sobrinitos, están así. A mi hermana le digo, oye, quítale. No, están ahí unos dibujitos en inglés. Yo ni sé cómo hacen, pero mis hijos lo han descargado. ¿Qué? Yo a veces pienso que me miente y de verdad que estos chiquitos son, wow, nativos digitales, han nacido en la era. Y un niñito de 3, 4 añitos manejando, Dios mío santo, así, ¿no? Competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿ya? Esto es competencia 29 y competencia 28 TICs. Así es que uno siempre les voy a recomendar, nunca esperen que de pronto, no, hoy estamos aquí, mañana solo Dios sabe. Estudien las TICs, estudien capacidad por capacidad, porque si te viene TIC, tienes que estudiar, no estudies cualquier cosa, estudia las TICs, pero en el currículum nacional está qué dice cada uno de las competencias, incluso la de la gamificación. Bien, ¿qué dice esta competencia 29 que me encanta? El estudiante en inicial, primaria y secundaria es consciente del proceso que realiza para aprender. Miren, es consciente. ¡Oh! O sea que inicial también, sí, inicial también. Esa conciencia le permite participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje. Gestiona, ordena sistemáticamente las acciones a realizar, evalúa sus avances y dificultades, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. Esta competencia implica movilizar ciertas capacidades. Miren esta parte, qué potente, ¿ah? Si no la conoces, tú dices, oye, ¿cómo va a ser eso inicial? Pues sí, inicial también tiene que hacer todo esto. Entonces, palabra clave acá. Número 1, ¿qué hace el estudiante? Número 1, gestiona. ¿Qué más? Ordena. ¿Qué más? Sistematiza. ¿Qué cosa? Las acciones a realizar. Entonces, tú le dices, quiero que hagas esto, el mismo niño en su mente tiene que ver paso 1, paso 2, paso 3, qué hacer y cómo hacer, el cómo hacer. Entonces, además, yo como profesora le tengo que preguntar, ¿no? Oye, ¿y qué dificultades tuviste? Tiene que ser capaz de haber reconocido las dificultades que tuvo a la hora de hacer esa tarea, esa actividad. Ah, ¿y qué hiciste para resolverlo? O sea, ¿te das cuenta que el profesor es el mediador? ¿Es el que va a acompañar con preguntas y repreguntas?
Por eso ahora nosotros hacemos más preguntas. Antes era más importante, era el mejor profe, aquel que terminaba 3, 4, 5 cuadernos de transcripción. Eso era el mejor profe. Y las mamás felices. Ahora el mejor profesor es aquel profesor que le da la oportunidad al estudiante de responder, de argumentar, de fundamentar, de sustentar. Ese es el mejor profe. ¿Por qué? Porque en tu Biblia llamado marco del desempeño docente y para que te evalúen tu desempeño, y ojo, si ganas el concurso de nombramiento, espero que esta empresa me contrate para hacerles una clase modelo. Porque muchos fracasan en las clases modelos, porque le dan actividades tan básicas que así sea una hora, en esa hora tú tienes que hacer razonamiento, pensamiento crítico y o creatividad. Así es que acuérdate de eso. Por eso dice acá, ¿no? Gestiona, ordena sistemáticamente las acciones a realizar, evalúa. ¿Evalúa qué es? Pensamiento crítico. Evalúa sus avances y dificultades, es pensamiento crítico, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. ¿Ya? Entonces, esta competencia implica la movilización de, vamos a ver acá. A ver, aquí, está acá, vamos a mirar acá. Estas son las capacidades de esta competencia 29. Miren, capacidad 1, define metas de aprendizaje. Capacidad 2, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Número 3, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Miren estas 3, competencia 29. Nadie le hace caso. Y cuando en tu evaluatario dice autonomía. Entonces, miren, paso número 1, entonces, ¿qué cosa? El chico tiene que definir qué es lo que quiero aprender. Yo quiero aprender a hacer un queque. Yo quiero aprender a hacer un cuento. Yo quiero hacer un cuento. Mi meta de aprendizaje. Siempre todo alumno debe de saber el qué quiere aprender y qué cosa va a aprender, el qué tiene que desarrollar. Por eso que antes decíamos, a ver, adivina, ¿de qué trataremos? No, ahora de frente al grano. Hay que decirle cuál es el propósito de la clase. Antes los chiquitos pobres devorábamos como media hora hasta que adivinen cuál era, qué cosa era lo que teníamos que aprender con ellos, ¿no? En cambio, ahora no, al toque entra, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El propósito de la clase es, yo quiero que aprendas esta competencia, con este conocimiento, con esta estrategia. Además, te voy a evaluar así, con estos criterios de evaluación. Ahora se le dice explícitamente el que aprende competencias. El cómo va a aprender con estrategias, qué campo temático, qué conocimiento. Un ejemplo, sistema respiratorio. ¿Y con qué criterio? Profe, ¿con qué me vas a evaluar? Con esta rúbrica o con esta lista de cotejo. Todo eso se le hace al inicio de la clase. No lo vas a hacer en toda, porque al inicio, al desarrollo y cierre, en el inicio de la clase le dices todo el propósito. ¿Y qué contiene el propósito? Competencias. ¿Qué más contiene el propósito? Capacidades. ¿Qué más? Desempeños. Ese es el propósito de la clase. ¿Y con qué valoras eso? Con un instrumento de evaluación. ¿Y cuál es el mejor instrumento? Una lista de cotejo, si es una sesión. Pero si quieres medir un producto ya terminado, rúbrica. Así de simple. Bien, ¿qué cosa es define metas de aprendizaje? Es darse cuenta y comprender aquello que se necesita aprender para resolver una tarea dada. Profesor, yo sabía suma, resta y multiplicación, pero cuando me dejaste operaciones combinadas no pude hacerlo porque no sabía por dónde empezar. ¿Y cuál es? Entonces, la necesidad de aprendizaje de saber qué cosa se resuelve primero, si es la suma, si es la resta, si es la multiplicación o es la división. ¿Ah? ¿Ya ven? O sea, el alumno sabe por separado cada una de esas cosas, pero cuando ya le dejas un problema de operaciones combinadas, se bloquea. A eso se le denomina disonancia cognitiva. Oye, sé sumar, sé restar, dividir y multiplicar, pero de pronto cuando la profesora me dio operaciones combinadas, casi me muero, no lo pude hacer. Sufre por dentro y eso es la disonancia cognitiva. ¿Ya? Ese tema también te va a venir, ya te expliqué ahorita bien chiquitito qué es disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva.
Entonces, conoce sus habilidades. Ay, pero yo sé sumar, sé multiplicar, pero ya también voy a poder aprender a sumar y a restar y a resolver. O sea, no se desvanece y se levanta, define sus metas. Yo sé que sé esto, pero también puedo aprender eso, ¿no? Entonces acá permite lograr la tarea para que a partir de ello pueda plantear metas viables, ¿no? Entonces el chico es consciente de qué sabe y qué no sabe aquí. Y él dice, yo quiero aprender eso. Ya, definió sus metas. 2, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. Como ya definió sus metas, ahora implica que debe pensar y proyectarse en cómo. El cómo es igual a estrategia. Nunca se olviden eso. ¿Cómo? Anoche en el debate, yo decía, de verdad que yo me deleitaba con el debate. Oigan, ¿ustedes se han dado cuenta? Les hacían las preguntas y no respondían, si iban por la cotangente y la tangente y no respondían las preguntas, y a mí me daba vergüenza ajena. Y eso pasó en todos, ¿eh? En todos, sin excepción alguno, ¿no? Pero cuando uno es profesora y tú lo estás mirando ahí, y todavía los moderadores decían, no estás respondiendo a la pregunta. La pregunta es esta, ¿no? Oye, o sea, como que decir, oye, la pregunta, o sea, no tienen la capacidad de comprender la pregunta. ¿Y qué cosa es esa pregunta de debate? Son problemas. Date cuenta cómo estamos. No tienen la capacidad de comprender el problema, que son preguntas cortas. Y daban una respuesta por otra. ¿Qué está sucediendo en el país? No hay comprensión lectora. Eso me preocupa a mí. Ya está. Entonces acá, implica que debe pensar y proyectarse el cómo. ¿Y cómo lo vas a resolver? El cómo voy a lograr mi meta definida, ¿no? ¿Cómo me voy a organizar? Mirando el todo y las partes de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan alcanzar sus metas de aprendizaje. 3, defino metas, paso 1, paso 2, organizo mi estrategia, el cómo voy a hacer para lograr mi meta, pero en ese proceso de trabajar mis metas, de mejorar mis aprendizajes, yo mismo me voy a monitorear y voy a ajustar el desempeño durante el proceso de aprendizaje. Es hacer, bueno, en este caso el docente también tiene que monitorear, ¿no? Es hacer seguimiento de su propio avance. Como estamos hablando de autonomía, aquí en esta competencia, gestiona 29, gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, el monitoreo él mismo lo hace. Por eso yo digo, wow, esta competencia está brava, porque guarda una estrecha relación con la educación a distancia. Mira, es hacer seguimiento de su propio grado de avance con relación a las metas de aprendizaje que se ha propuesto, mostrando confianza en sí mismo, porque ya desarrollé la confianza para la autonomía, y capacidad para autorregularse, ser conscientes y decir, lo voy a mejorar. Evalúa, pensamiento crítico, si las acciones seleccionadas, o sea, la estrategia, el cómo, ¿ya? Y su planificación son más pertinentes para alcanzar sus metas de aprendizaje. Implica la disposición e iniciativa para hacer ajustes oportunos a sus acciones con el fin de lograr sus resultados previstos como metas. Espero que no nos olvidemos de esta competencia, porque en verdad su balotario he visto aprendizaje autónomo. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para desarrollar, en este caso, la competencia 29? Esto tiene 3 pasos. Defino mis metas, organizo mis estrategias, y 3, evalúo y ajusto mi desempeño. No se olviden, estas 3 que están pintadas de rojo, ¿qué son? Son las capacidades que tiene la competencia 29. Porque estamos hablando de procesos autónomos del aprendizaje, ¿ya? A ver, voy a leerlos acá porque esto tan concentrada en la competencia 29. Disonancia cognitiva es igual a conflicto cognitivo. Ya, sí. Disonancia cognitiva es igual que conflicto cognitivo. En otras palabras, solo que Leon Festinger es el autor de la disonancia cognitivo y Flavel y Brown son los autores de conflicto cognitivo.
Solo hay una pequeña diferencia marcada, que el conflicto cognitivo como que, bueno, no es tan angustiante para el chico, porque de todas maneras son preguntas, ¿no?, que tiene en mente, pero que plantea hipótesis. Un conflicto cognitivo te conlleva, que es una pregunta muy retadora y muy desafiante, de alto calibre, palabra clave. Acuérdate, conflicto cognitivo, alta demanda cognitiva, no te olvides. ¿Qué diferencia hay entre ellas dos? En que cuando el conflicto cognitivo ya te genera alguna duda, planteas una hipótesis que luego será comprobada en el proceso de la construcción del aprendizaje. Mientras que la disonancia cognitiva planteada por Leon Festinger es así. Chicos, ya llegó el examen, llegó el examen, le das una ficha práctica con, de pronto, unos problemas combinados, operaciones combinadas, donde hay suma, resta, división y multiplicación. Es para efectos de pronto de calificación, no lo sé. La disonancia es el sufrimiento y el dolor que tiene el estudiante, porque él dice, yo sé restar, sé multiplicar, sé dividir, y qué frustrante es no poder resolver esto. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces se enfrentan a un desafío que ya sí o sí lo tienen que hacer. Es como muchas personas, grados, títulos, buena casa, buen carro, buena ropa, pero cuando tienen un problema, ¿qué hacen? Se van a tomar, algunos se suicidan, no saben, en este caso, ser resilientes, ¿no? No manejan esa inteligencia, por ahí he visto inteligencia emocional del que plantea Daniel Goleman, por ejemplo, ¿no? No hay esa inteligencia interna donde yo autocontrolo, autorregulo mis emociones, o no soy consciente. Entonces, una disonancia cognitiva, según Leon Festinger, conlleva a mucha depresión, a mucha frustración interna cuando la persona se enfrenta a un problema y a una dificultad y no sabe cómo resolverlo, a pesar que ya tiene herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Sé sumar, sé restar, sé dividir. Otro ejemplo claro. Yo, Milagro Menacho, sé por estudios científicos que de pronto comerme 2 panes diarios me va a generar más azúcar y me va a subir de repente la glucosa y de pronto me va a seguir hinchando, lo sé, sufro por ello, pero sé, sin embargo, ¿qué hago? Me lo como. Pese a que mi nutricionista me dijo, no panes, y yo, hoy día no más. En ese momento de felicidad, como los panes, pero al ratito que estoy, ¿me siento bien o me siento mal? Me siento mal, pésimamente mal. Porque ya entra mi conciencia y digo, ¿por qué diablos tuve que comerme los 2 panes? Si sé que me hace daño. Entonces, estoy siendo disonante, porque yo sé que comer panes me hace daño, sin embargo, como pan. Entonces, eso no me va a traer felicidad, me va a traer infelicidad. Entonces, me encanta a mí Leon Festinger, de verdad, lo he leído tanto, y que te ayuda realmente a ubicarte y evitar que seas disonante, porque muchas personas somos disonantes. ¿Cuántos de los que están acá serán disonantes? Y te estoy contando mi caso, a pesar de que yo puedo ser doctora en educación, lo que tú quieras, pero soy un ser humano y estoy luchando contra ello. No debo comer, pero me encanta, pues, ¿qué hago? ¿No? Hubo una semana que no comí nada, sin embargo, después ya, ay, Dios mío, digo, caray, no me traigan panes, pero el resto de la gente tiene que comer, entonces es una lucha, ¿no? Pero hay otras personas igual, saben que la droga hace daño y se meten droga. Saben que faltarle el respeto a la esposa te puede traer consecuencias igualito nomás. No, por hoy día nomás nadie se va a dar cuenta, ¿no? Está siendo disonante, sabe que está pecando, pero lo hace. Así es.
¿Qué somos? Disonantes. Ese es un conflicto, podríamos decir conflicto cognitivo. Yo creo que es más fuerte que el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, es una lucha interna entre lo que yo sé y lo que hago. No somos consecuentes entre lo que decimos y hacemos. Y detrás de todo eso, ¿qué hay? Angustia, hay dolor, hay pena, hay tristeza. Pero si tú manejas bien tus emociones, respiras, tomas agua y sigues de frente. Igual pasa en los pobres niños. Yo sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no sabía cómo hacerlo. Punto, hasta ahí nomás. ¡Wow! ¿Quién ha escrito acá? Así es. Ajá. ¿Han entendido lo que es disonancia cognitiva? Eso te viene en el examen y está en tu balotario. En cambio, un conflicto cognitivo básicamente se genera en el estudiante, pero lo puede buscar su información, es más académico, más cognitivo, ¿no? No te genera tanta pena ni angustia eso, ¿no? Así es. Listo, vamos mirando por acá entonces. Y ahí está. Miren aquí, a ver. Pasamos entonces al bloque número 2, gestión del aprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje autónomo y para desarrollar la autonomía necesitamos trabajar desde las tutorías, otras habilidades blandas que me van a ayudar a contribuir a desarrollar nuestra autonomía. Ya el estudiante evalúa sus propios aprendizajes, el estudiante es consciente de qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, es consciente de sus virtudes, de sus defectos, es consciente que necesita, pero también es consciente de buscar formas de resolver el problema. Eso es autonomía. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra tarea de nosotros los maestros? Es tratar de desarrollar. ¿Saben por qué? Hay que prepararlos para que cuando ya terminen la secundaria sean tan autónomos y seguros de sí mismos y se puedan valer. De verdad que ser educador hoy en día es tanta responsabilidad. ¿Cómo me encantaría que un profesor se preocupe más por esas cosas en los hijos? A veces nosotros los profesores nos preocupamos tanto por otros hijos y no nos preocupamos por los nuestros. Yo siempre me pregunto, ¿cómo me encantaría que mis hijos estén en manos de profesores como Milagro Menacho? Hoy día yo empecé las clases en la universidad. En la mañana tuve con una universidad 2 aulas y en la tarde con otra universidad 1 aula. Qué lindo es ser docente. Y qué lindo es cuando todos los alumnos en realidad te dicen, wow, profe, qué bien. Gracias, profesora, ¿no? O sea, como que llenaste la expectativa, pero tú te preocupas y les haces aterrizar de donde están y decirles, oye, ¿no? Recuerda que tú eres el que va a dirigir mi país, ¿no? Y que necesitas subirte al barco y yo te voy a ayudar. ¿Puedes confiar en mí? Así les decía, ¿pueden confiar en mí? Pero si solamente yo voy a hacer el trabajo, de nada va a servir. Ustedes tienen que ayudarme. Tienen que ayudarse a construir sus aprendizajes. Entonces, hoy día hay una actividad que se les dejó, ¿no? A un grupo de la mañana y por ahí, profe, por ahí, ¿no? ¿La lectura es grupal o individual? Y yo no le respondí, yo le digo, ¿y cómo crees tú que debería ser? Una pregunta de reflexión. ¿Y cómo crees tú que debería ser una lectura, grupal o individual? Y ella misma me respondió, no, profe, tendría que ser individual. Y ya tienes la respuesta excelente y una respuesta asertiva. ¿De cuántas hojas era la lectura? De 1,5 hojas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces uno tiene que ser sabio hasta para poder responder las preguntas, ¿no? Así es. A ver qué dice María. Sí, por favor, yo les pido a ustedes, en algún momento desconéctense de modo profesor o profesora y denle un poco de tiempo a su hija y a su hija. Tú aparentemente, como docente, a veces somos padres muy ausentes. Lamentablemente este sistema educativo que me da tanta rabia y tanta cólera porque los pone a los maestros en una situación de
de demandar tanto tiempo en cosas que realmente no importan, no interesan. Les debe importar que el maestro esté mentalmente bien y así tener esa conectividad, ¿no? Con sus chicos y lejos de estar haciendo tantos informes. ¿Para qué quieren informes? Si están nombrados y tienen que confiar en ustedes, trabajar. Y eso a veces da cólera, da impotencia. Como les decía, ¿no? Si los candidatos están así que no entienden la pregunta y responden una pregunta por otra, ¿qué será la gente que ponen a dedo en el ministerio y hay gente tan incapaz y tan incompetente? Odio y detesto a aquellos especialistas que le dicen, profesores, ¿no? Que yo no sé, pero en 2 horas tienes que terminar todas las competencias de la capacidad de escribe. Ese es el peor error y tontería que cometen los especialistas de educación. ¿Cómo es posible? Dicen, respete el ritmo de aprendizaje del chico. Atiende a los chicos con necesidades y quieren que en 2 horas y en 3 horas termines todas las capacidades de la competencia lee o escribe. Peor aún, el indaga. En inicial tiene 5 capacidades. Gente muy incompetente en educación en el Perú. Me da tanta pena y dolor. Yo voy a morir de dolor porque veo que la educación, lejos de mejorar, se está empeorando con tontería y media. Deberían decirle al profesor, recuerda, si no terminaste de desarrollar esa competencia con todos sus procesos, continúa al día siguiente. ¿Cómo es posible que les exijan a los profesores desarrollar en 2 horas una competencia que es tan complicada como el escribe, lee, el indaga? ¿Y qué será la competencia de matemática en la 4ª competencia, que es gestión de datos e incertidumbres? Que se tiene que trabajar con proyectos de aprendizaje, sí, pasito a pasito. Y quieren que la resuelvan en 2 horas y todavía se pasan y te ponen una mala nota. No sé, disculpen que haga mi catarsis, sino que de verdad que tengo tantos años en esto. Yo estoy estudiando fuerte en la CIMIACE porque voy a ser evaluadora externa y de verdad que espero, ya ahorita solamente me dedico a la enseñanza universitaria, pero me preocupa de abandonar el barco y solamente trabajar en educación universitaria cuando sé que la base es educación básica regular. Hay mucho que mejorar y mucho, de verdad, por hacer una ingeniería de la educación. Estamos en realidad mal. Por eso ¿qué decirles a los profesores si los profesores están sujetos a lo que le dice la UGEL? La UGEL sujeto, o sea, eso es un sistema, ¿no? Y le pedimos a los profesores nivel de profundidad del conocimiento cuando les están diciendo quiero que termines todas las capacidades en una clase. Pero bueno, vamos a ver. Clima en el aula. Ya, vamos a ver con esto. ¿Qué es el clima escolar? Eso te va a venir en el examen, también he visto. Te lo voy a decir con mis propias palabras y luego analizamos la lectura. Escúchenme. Hay 2 libros que yo siempre recomiendo que la descarguen de internet. Dice el fascículo del clima escolar o gestión del clima escolar. Van a encontrar fascículo 1 y fascículo 2, una que es la versión actualizada. Ningún profesor de pronto la tiene. Ahí van a ver ustedes casos, excelente documento, y que de pronto hasta de ahí les tome el examen, porque como nadie los tiene, entonces ahí hay casos muy bonitos, casuísticas desde el mismo ministerio, son libros, dice Gestión del Clima Escolar Perú, o Minedu, pongan ya. Y van a encontrarse con 2 de ellos. Descárgalo. No, mira, ministerio, no hay respeto. Sí, totalmente. ¿Cuánta plata, millones y millones, botan al agua con esta experimentación, ¿no? Ojalá que con ese nuevo currículum nacional, ese currículum me gusta, sí, es totalmente diferente al que teníamos. Entonces, descarguen esos fascículos, ¿ya? Para que ahí vean sus casos. Entonces, con mis propias palabras, ¿qué pasa cuando 2 chicos tienen problemas y conflictos entre ellos? Tú estás acá, yo soy la profesora, y estos 2 están en conflicto. Ya, la taza, no sé por qué tengo tantas tazas. La taza verde es una niña y la taza blanca otra niña. Están en conflicto y yo soy la profesora Milagro. Uy, se están peleando. Café. Se están peleando. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Vas y le llamas la atención a las 2?
¿Verdadero o falso? No puedes hacer eso. Entran al salón y empiezas a llamarle la atención a todos en el salón. No puedes hacer eso. Este documento que te pido se llama gestión, por eso dice, ¿cómo las profesoras gestionan el buen clima escolar? El buen clima escolar, si tú ves que dos chicos están peleando, así tú sepas que una de las niñas tiene la culpa de generar el problema, jamás tú le vas a decir, oye, tú eres la culpable y estás castigada. No. El docente se convierte en mediador y en gestor del buen clima escolar. Estrategia número 1. Primero se calma la situación, luego le pasas al salón y luego recién conversas. En este caso, llamas a una persona que se quede responsable en el aula. Luego le dirás, a ver, tacita verde, vamos a conversar, pero no con cólera, no con ira. Y escucha. El mediador de conflictos debe ser un buen escuchador, una persona que escuche, pero que además esté analizando el problema, analizando la causa. Terminaste de escuchar a la taza verde, ahora acto seguido, escucha a la taza blanca por separado. Te lo estoy diciendo con mis propias palabras porque yo este libro me los he leído. Ya, escuchaste ahora la taza blanca por separado, escucha, no juzgues, no critiques por amor de Dios. No censures todavía, escucha. No te preocupes, vamos a resolver este problema a las dos por igual. Así no te caiga la alumna, te cae, no lo sé, pero tú eres mediador. Y tú, como mediador, tienes que tener la capacidad de poder escuchar. De una vez que escuchaste a cada uno en diferentes espacios, número 2, analiza lo que ellos te han dicho. Luego de analizar, ¿qué haces? Llamas a los dos, obviamente, analizar y luego los llamas a los dos y decirle a los dos, chicos, ya analicé el problema. Ahí empieza tu orientación, sin estar a favor ni de uno ni a favor de otro, porque tú has hecho un buen análisis. Entonces tú vas a decir, un ejemplo, haz de cuenta que las dos se han estado peleando por una canchita ¿no? Porque llegaste a la conclusión de que ambos querían jugar en la canchita, hay una sola canchita, una sola losa deportiva en el colegio, ¿ya? Ella es de 5º año de secundaria, ella es de 4º año de secundaria, o puede ser este de 6º y este de 5º y viceversa. Entonces tú ya sabes cuál es la causa que originó este problema. Nunca te olvides, y esto te lo regalo, jamás te olvides que la solución de problema es sobre las causas que han sido originadas el problema. Entonces, si tú sabes que por qué se peleó la taza verde con la taza blanca y analizaste en las dos que era por la canchita, no, profe, que yo quería jugar yo también y por eso que nos empezamos a pelear. Entonces, tú los llamas y tienes que llegar a un acuerdo, estrategia, consenso, acuerdo, negociación, palabras claves de este tema. Entonces, tú dirás, ya sé cuál es la causa del problema. En estos momentos, en equipo, lo vamos a resolver. ¿Qué proponen ustedes? Porque ustedes dos tienen derecho a tener la losa deportiva. La profesora no va a dar la propuesta de solución, jamás. Estas dos chicas que se han peleado tienen que dar la propuesta de solución, por eso tú tienes que negociar. La negociación, esa palabra fuerte. Entonces, ellos mismos te van a dar alternativas. Ah, profe, entonces podría ser que nosotros podamos jugar lunes y martes. No, pero lunes y martes, ¿qué? Lunes y martes vamos a estar nosotros mirando. Podría ser lunes ustedes y martes nosotros. ¡Genial! Tú vas haciendo un acuerdo. Y luego, al final, ¿con qué se termina? Después del acuerdo, del consenso, al final, nunca te olvides que para poder gestionar un buen clima escolar
o poder gestionar conflictos en el aula, al final los chicos tienen que terminar con un compromiso de ambas. ¿A qué se comprometen? A respetar los acuerdos. Y al final se estrecharán la mano y se van. ¿Tú qué hiciste? ¿Resolviste el problema tú? ¡No! Ellos resolvieron el problema. ¿Tú qué fuiste? ¿Cuál fue tu rol? Mediador. Solo mediador. Un ejemplo inicial. El libro de gestión del clima escolar. ¿Cuál es el autor, maestra? El Ministerio de Educación. Es el autor, el Minedu. Te estoy hablando de los libros de Minedu. Son 2. Descargue el libro de Minedu. Pones Minedu, gestión del clima escolar, Minedu, Perú, y ahí te va a salir 2 versiones, ¿no? Una versión antigua y una versión. A ver, profesora de inicial, hubo un caso, una casuística, donde 2 niños estaban peleando, ¿no? Una niña pequeña y una niña grande. Entonces, desde pequeños, ellos tienen que saber que no se pegan. Normalmente los chicos son egocéntricos, los niños, por naturaleza y según una mirada de Piaget, porque se encuentran, depende, pues educación inicial es de 0 a 2 años, ¿no? Ahí estamos hablando del sensorio motor. Y de 3 a 5 años preoperacional. Un niño en etapa preoperacional ya puede entender que no puede pegar a otro niño, pero tú no le puedes censurar. ¿Ya? Ahora te lo voy a mostrar con un ejemplo casuística que te tengo por aquí y tú lo vas a mirar, ¿ya? Para que sea más bonito la respuesta que te quiero dar. Entonces, para cerrar esta parte, ¿qué es el clima escolar? Es el conjunto de características psicosociales de una institución educativa, el que está determinado por factores estructurales, organizacionales, personales y funcionales de la institución. Lo que define el clima son las percepciones. Recuerda, muchas personas se dejan llevar por sus percepciones y no por hechos. Recuerda que las percepciones a veces generan conflictos, ¿no? Entonces, dice, lo que define el clima son las percepciones que cada actor, estudiante, docente y director tiene acerca de las relaciones interpersonales que establecen en un colegio y el contexto en el que están, que estas interacciones se dan. Un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú ves a un director con una profesora bonita, toda ella, recién llegada al colegio, contratada, y tú nombrado, y de pronto el director todo coquetón, ¿no? La lleva en su carro, entonces encima le invita a la cafetería? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción? De pronto no con el director y la van a empezar a achacar a la pobre muchacha, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchas veces ustedes dirán, ay, mira, no, mira esta, mira aquella, ¿no? Entonces, es clásico, dice, entonces, pero nuestras percepciones pueden lastimar. Al final, después que ya todo el mundo habló y todo el mundo rajó, todo el mundo dijo, y al final te das cuenta que esa chica puede ser la hija, la sobrina o la hermana del director, que por concurso llegó ahí. Pero a veces nuestras percepciones hacen que se genere un problema y un conflicto. Es como yo, por ejemplo, mi papá me tuvo a los 17 años. Mi papá y yo parecíamos hermanos. Mi papá súper conservado. A pesar que ya estaba jubilado, él seguía trabajando. Todo, él bien derechito. Creo que la jorobada soy yo, ¿no? Entonces, y mi papá cuando andábamos en la calle me llevaba abrazadito. Pero lo bueno que los dos nos parecíamos, yo me parezco mucho a mi padre. Entonces, eso, ¿no? ¿Y cuánta gente pensaría que mi papá era mi pareja y era mi papito, mi padre? Entonces, eso, las percepciones generan conflictos. Entonces, hay que remitirnos a los hechos. Por eso yo digo, hechos y no percepciones, ¿ok? Para evitar conflictos. Muy bien, entonces, estas percepciones están relacionadas con las expectativas y las necesidades de cada persona, y ello hace que las relaciones interpersonales y convivencia sea algo muy compleja. ¿Ya? Entonces, recuerda, no son buenas las percepciones, sino los hechos. A ver, vamos a ver acá qué dice, qué he puesto acá. Analizamos un casito, ¿ya? Los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, cada vez que salen al recreo, discuten por usar la loza deportiva. A veces han llegado a agredirse los del segundo grado.
Los del segundo grado son estudiantes más grandes y muchas veces se imponen utilizando su fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso así, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, comprender, analizar el problema. ¿Qué causaron? ¿Qué causas fueron las que originaron? Entonces, hacernos la pregunta, ¿quiénes participan en el conflicto? A estudiantes de primer y segundo grado. ¿Por qué se da el conflicto? O sea, la causa. Por la losa deportiva, ¿no? Por la losa deportiva. ¿Cómo se puede resolver los conflictos sin llegar a la violencia? Hay una técnica importante. ¿Quién me dice? Acá. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Por dónde se debe empezar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se puede resolver los conflictos sin llegar a la violencia? Empieza con D. Es la primera estrategia para resolver conflictos. Empieza con D. Igual es en la pareja, en las relaciones de pareja. Puede empezar con D, puede ser también la C. Excelente. Carlos, muy bien. Auriana, muy bien. Ubaldina, el diálogo. El diálogo. En estos textos van a encontrar que el diálogo es una estrategia muy importante para poder resolver problemas y conflictos sin necesidad de llegar a conflictos físicos, ¿no? Si las personas en conflicto no pueden resolverlo, miren esta pregunta, si las personas en conflicto no pueden resolverlo, ¿a qué instancias y organizaciones de la escuela se puede acudir? ¿No? Aquí ustedes ya conocen su escuela, cuando ya no pueden resolver problemas o conflictos ustedes mismos, hay que acudir a otras instancias, a instancias más superiores, ¿no? Que tengan de pronto un poco más de jerarquía, que vendría a ser la subdirección y la dirección. TOE, también está tutoría, ¿no? Si es que hubiera, yo creo que todos los colegios ya tienen TOE. También muy bien comunicación, María, sí, también es una forma de poder resolver la comunicación, ¿no? Muchas veces la comunicación, ¿qué te puedo decir? María, la comunicación es una cosa y la otra situación, ahorita me olvidé, la comunicación te ayuda a prevenir, ¿no? Te ayuda a prevenir, oye, mira, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar esto, te ayuda a prevenir conflictos. Entonces, como que la comunicación, pero el diálogo es ya cuando ya hay un conflicto, cuando ya hubo, ya está el conflicto, el diálogo. Y la comunicación evita que se llegue al conflicto. ¿Ya? Entonces, cuando una institución educativa construye y organiza un contexto favorable para la resolución pacífica dice, cuando un colegio construye y organiza un contexto favorable para resolver pacíficamente los conflictos, vamos a ver acá, ¿cuál sería? A ver, vamos a responder esta partecita. Voy a subir esto que no me deja mirar. Cuando las normas son elaboradas y consensuadas por todos los miembros de la comunidad educativa, o sea, para que en un colegio, dice, se construya un contexto favorable y pacífica, ¿qué cosa se debe de hacer? Que las normas sean elaboradas por consenso, donde participen todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, representantes y representantes de CONEI, de APAFA, etcétera, y todos los maestros. B, brindar espacios y oportunidades de participación a estudiantes. C, la convivencia, cuando la convivencia se encuentre inserta en los documentos de gestión de la institución educativa o todas las anteriores. Seguramente ya marcaron ustedes aquí. ¿Cuál sería la respuesta? Estoy leyendo las respuestas. Hay diversidad de respuestas. Vamos a ver acá. Miren acá. Cuando un colegio construye y organiza un contexto, o sea, todo el contexto favorable para la resolución pacífica de conflictos, cuando las normas de convivencia, los acuerdos, se elaboran y son consensuadas por todos los miembros de la comunidad educativa. No es que se trate de que el director venga y te imponga una norma. La norma se construye entre toda la comunidad. ¿Para qué?
para que sea respetada por todos, porque si tú has hecho y has participado de esa norma, jamás vas a poder infringir la norma. Y obvio, si infringes, vas a tener que estar de acuerdo con, en este caso, las sanciones que te van a dar. La A es verdadera. B, cuando brinda espacios y oportunidades de participación a los estudiantes. Eso es algo que jamás debemos dejar de hacer. Los estudiantes tienen que participar activamente en la toma de decisiones de lo que pueda ocurrir en la escuela. Entonces, los estudiantes sí, cuando tú le haces que ellos participen, por ejemplo, en el mismo hecho de hacer las normas de convivencia, en el mismo hecho de decir, oye chicos, ¿a dónde nos vamos de paseo? ¿Pero qué hacen en los colegios? Le imponen el lugar donde van a ir, pero han aplicado una encuesta a dónde quisieran ir. La idea es mirar los intereses de los chicos, ¿ya? C, entonces la B es verdadera. C, la convivencia se encuentra inserta en los documentos de gestión de la institución educativa. Definitivamente. Si no están insertas, si no, ¿cómo hacemos cumplir? Porque esos documentos de gestión institucional con los acuerdos tienen que estar, obviamente, registrados en la UGEL. Así nadie se quejaría porque es un documento de gestión institucional. Por lo tanto, la respuesta es la D. ¿Cuántos marcaron la D? A ver, ay, me duele la cabeza. Ah, muy bien. Claro, ahora sí, ¿ya? Acuérdense de eso nada más, que es la D. En un ratito voy a ver la hora, ¿ya? Ya. La D. Yeah, dice. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Es interesante, bonito. Eso lo saca de esos libritos que les digo. Ya. La D. ¿Cuáles son los mecanismos para resolver un conflicto en el aula? Cuando se te presenta un conflicto en el aula. El diálogo para resolver conflictos. El tutor menciona que existen mecanismos como la negociación, la mediación y el consenso, que tienen como base el diálogo para resolver un conflicto de manera armónica. Nunca olvides que los mecanismos para resolver un conflicto en educación básica regular y en todas las educaciones y modalidades es el diálogo. Hablamos de conflicto, o sea, cuando ya está. ¿Correcto? Entonces, hacemos una diferencia entre comunicación, que eso se debe dar siempre para evitar conflictos, y el diálogo es ya cuando se está produciendo el problema. ¿Me dejo entender? Una cosa es diálogo, el diálogo es, en este caso, sirve como técnica, el diálogo es una técnica, definitivamente, ¿ya? Entonces, el diálogo es una técnica para resolver un conflicto. Es el primer paso que uno debe de dar, ¿ok? Listo, listo. Vamos acá. Ya está. Un momento. ¿Qué entendemos por convivencia democrática? Qué interesante este tema. Un ratito, por favor, ya. ¿Qué entendemos por convivencia democrática? Un ratito. ¿Cuántos litros van ustedes? Yo ya recién mi primer litro de agua, no, litro y cuarto. Porque en la mañana, miren, acá hay un vaso, era de agua. Acá hay una taza, era con agua y magnesol y limón. Ya, entonces como que ya voy por mis 2 litros y ya terminé el litro. ¿Ustedes cuánto van? Así es que antes de dormir se toma su vaso de agua. Tienen que tomar agua bastante. El agua te ayuda a rejuvenecer, el agua te ayuda a purificarte, ¿no? A veces comemos cosas que nos hacen daño y el agua te ayuda bastante, ¿ok? ¿Qué entendemos por convivencia democrática? Toman magnesio, ¿ah? No quiero que se me enfermen. Las defensas tienen que estar siempre altas. A ver, voy a hacer un sondeo. ¿Cuántos de los que están aquí ha comido esta semana lenteja? Para ayudar a sus defensas porque este COVID está arrasando con mucha gente. ¿Cuántos han comido lenteja? Felicito a los que han comido lenteja en el transcurso de esta semana.
Excelente, muy bien. Perfecto. Entre el trigo y la lenteja, ¿qué cosa tiene? Tiene hierro, y no permitan que su nivel de hemoglobina baje. El hierro, tenemos que consumir bastante hierro, porque si tenemos los glóbulos rojos fuertes y tenemos la hemoglobina, nuestros glóbulos blancos van a estar así, fuertes. Muy bien, muy bien. Hay una fruta que estoy comiendo también para ayudarnos a limpiar, ¿cómo se llama? La pitahaya. ¿Alguien conoce qué es la pitahaya? ¿Saben qué es la pitahaya? Melina sí conoce. Recomiendo que se coman una pitahaya, no importa, cada 15 días. ¿Ya? Es una recomendación que les doy. ¿Es en serio, Glenn? No puedo creer. ¿Saben cuánto me cuesta a mí? Lo más barato, 4 soles 50, uno, y 5 soles la más grandecita. Pero vale la pena, vale la pena. Ya está. Ahora sí voy a continuar. ¿Qué entendemos por convivencia democrática? Es un conjunto de relaciones interpersonales, por eso dice convivencia democrática. Relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo y el ejercicio de derechos y responsabilidades. Se construye en la vivencia cotidiana, claro, en el día a día, ¿no? Mediante el diálogo, ¿ven? Palabra clave, diálogo intercultural, con participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa y el liderazgo del director. Bonito, me gusta. Diálogo intercultural. ¿Para qué? Para una convivencia democrática. Palabra clave, convivencia democrática es a diálogo intercultural y con liderazgo y con participación activa de todos, ¿ya? ¿A qué ayuda? Contribuye a construir un entorno seguro, ayuda a construir un entorno acogedor, inclusivo, colaborativo, de buen trato. Previene y protege a los estudiantes de la violencia y maltrato y favorece la acción orientadora para prevenir riesgos psicosociales. Sí, porque hay mucha marginación de los niños, hay bullying, ya sea por el color, ya sea por su lengua, ¿no? Entonces tenemos que trabajar el tema de la convivencia democrática, desde el respeto a los saberes culturales, a la cosmovisión andina. Entonces, ¿para qué? Para esto, ¿no? Para prevenir y proteger a los estudiantes de violencia física, psicológica y sexual, maltrato. Favorece la acción orientadora para prevenir riesgos psicosociales. Así vean un chico tatuado, así sea lo que sea, hay que convivir. Aprendamos a convivir. Aprendamos, de verdad que aprender a convivir es una gran competencia. Respetando las diferencias de los demás. Eso es importante. En la misma casa es igual. Que respeten nuestros espacios, ¿no? Que respeten nuestras opiniones, nuestra forma, nuestro estilo. No podemos pretender que sean como nosotros. Y eso es algo que a veces los padres hay que entender de los hijos. Muy bien. Brindar oportunidades para el ejercicio de derechos y responsabilidades, que es la ciudadanía, o sea, la convivencia democrática, ayuda a brindar oportunidades para un ejercicio de derecho y responsabilidades ciudadanas. ¿Por qué? Porque somos sujetos de derecho. Pero así como somos sujetos de derecho, también hay responsabilidades que hay que cumplir, ¿no? Entonces, eso. Recordar que nuestros derechos acaban cuando nosotros pisoteamos el derecho de los demás. ¿Cómo puedo exigir mi derecho, si estoy pisoteando el derecho de los demás? Acá hay una disonancia, ¿no? ¿Sí? Fortalecer la escuela, ¿ya? Mira, convivencia democrática. Eso de acá lo voy a subir ya. Entonces, fortalece la escuela en su conjunto, haciéndola capaz de enfrentar dificultades y promover el desarrollo integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces, fortalece al colegio. Hay colegios de verdad que da ganas, ¿no?, de saludarlos, porque trabajan en equipo. Pero generalmente eso pasa en los colegios parroquiales. No sé por qué en los colegios parroquiales todos trabajan así como hormiguitas.
Yo conozco varios colegios parroquiales. Yo soy egresada de un colegio parroquial, he estudiado en un colegio parroquial, y ahí, no sé, todos trabajan en armonía. No sé, ¿qué será, no? O dependerá de la cabeza, no sé, pero es así, ¿no? Hay esa tendencia. Participación escolar. ¿Quiénes participan para una convivencia democrática? El CONEI, el municipio escolar, fiscalías escolares, las defensorías escolares, las brigadas y otras formas de participación. A ver, aquí tenemos los climas positivos para el aprendizaje de los estudiantes. Climas positivos. ¿Ya? Esto de acá lo voy a sacar por arriba. ¿Qué implica? Dice, ¿qué implica esos climas positivos para que el estudiante aprenda? Relaciones interpersonales basados en el buen trato, la comunicación transparente, el respeto a los derechos y responsabilidades, favoreciendo así el establecimiento de vínculos afectivos, la atención a las necesidades socioemocionales. Hoy justo estamos trabajando la parte emocional en educación básica regular, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico de la parte socioemocional de los estudiantes. De verdad, todos los niños, a veces no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y hay que trabajar ello, hay que diagnosticar, ¿no? Al menos aplicando una pequeña encuesta de con quiénes viven, tiene madre, tiene padre, cómo se siente, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Entonces, y que no queden papeles. Yo no sé si eso queda en papeles, de nada vale que hagan eso, ¿no? Entonces, ver del 100% de pronto, ¿no? De encuestados, ¿cuánto es el porcentaje de niños que no cuenta de pronto hasta con conectividad, que no tiene papá, que no tiene mamá? En base a ese diagnóstico socioemocional, ¿qué estamos haciendo? Eso nos debe servir como base para poder hacer la planificación, incluyendo de tutoría escolar, de personal social y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este clima positivo, hay que generar un buen clima positivo para generar aprendizajes. ¿Qué hay que hacer? Hay que atender a las necesidades socioemocionales, hay que fortalecer el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la participación de todos. Todos aprenden y nadie se queda atrás. Bonito lema del Ministerio de Educación. Desarrollando el sentido de pertenencia y la identificación con el colegio, ¿no? Que se sientan que forman parte de, que no sean excluidos. Por eso que hay que tener cuidado en las clases sincrónicas. Maneja tu lista de cotejo, por favor. Y si tú tienes 20 niños, tú tienes que darte cuenta que los 20 niños, al término de la unidad, todos hayan tenido los mismos derechos de participación, los mismos derechos de valoración. Si llamas la atención, los mismos derechos para todos. Pero todos, absolutamente todos. Pero si no llevas un control de participación, yo, por ejemplo, ven aquí, les voy a mostrar. Hoy día he trabajado con como 20, 30 estudiantes, creo, y yo registro quiénes participan. La siguiente clase. La cosa es que al final yo tengo que tener todos los chicos que hayan participado, han argumentado, han sustentado, han fundamentado. Ahora me toca otro grupo y así hago que todos participen y que no sean los mismos de siempre. Eso es importante. Las normas que sean consensuadas, los acuerdos de convivencia se consensuan, ya lo saben ustedes, tanto en el aula y tanto institucionalmente. Satisfacción personal de los docentes es muy importante, en este caso revalorar el trabajo que hace el docente. No sé cuántos de ustedes han recibido una llamada de su director o un subdirector, no para pedirle cosas, no para decirle las tareas que tienen que hacer, sino para saludarlos y decirles, ¿cómo se encuentra, maestra? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Solo llamaba para saber cómo se encuentra. ¡Wow! Que haga eso un director con sus profesores y que vaya marcando todos los que van llamando. Yo no sé si eso han hecho los directores. Promover altas expectativas frente al aprendizaje de los estudiantes. Sí, definitivamente tenemos que trabajar mucho el coaching educativo. Estoy llevando un curso de coaching educativo, como es virtual. Ahora se puede llevar tantos cursos y no dista mucho del acompañamiento y monitoreo o la evaluación formativa, pero hay que motivar mucho a los chicos, que hoy en día de pronto muchos estudiantes, en este caso, están pasando por situaciones muy complicadas y muy difíciles. Muy bien, entonces voy a sacar esto de aquí. Y, a ver, acá me queda 3 minutitos.
Les he dado 2 diapositivas, hay 2 diapositivas, hay una celestita bonita que eso es un material nuevo que he hecho, ¿ya? Espero que les ayude mucho. Y déjenme mirar un ratito porque quería presentarle esto a la profesora de inicial. No sé si por acá tengo una pregunta de inicial. Yo les he mandado preguntas y respuestas para que ustedes... Autonomía, hablamos de autonomía, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar, pero no hagan trampa. No se hagan trampa, no se engañen a ustedes mismos, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes desarrollen esas preguntas y que ustedes solo se respondan. Cuando hayas terminado con lápiz, cuando hayas terminado, en este caso, de desarrollarla, recién puedes mirar tus respuestas. De nada vale lo que yo he mandado y si vas a hacerlo por hacer, ¿no? Ya está, ¿ya? A ver, profesora de inicial me hizo una pregunta y acá está la pregunta de la profesora de inicial. Miren lo que dice el caso. En el aula de 2 años, Pilar se encuentra jugando con una muñeca cerca a la hora de salida. Cuando su mamá llega a recogerla, Pilar le muestra la muñeca. Entonces su mamá le dice, qué linda, es una bebé como tú. Ante ello, Pilar responde, no, ya, no, yeyo bebé, yeyo niña. ¿Ya? Considerando el enfoque comunicativo, ¿qué intervención es pertinente para favorecer el desarrollo de la expresión oral de la niña en esta situación? A. Pilar, no se dice yeyo, se dice soy. A ver, repite conmigo, no soy bebé, soy una niña. B. Pilar, entiendo que dices, no soy una bebé, soy una niña. Claro que sí, Pilar, tú ya eres una niña. Pilar, las niñas grandes no dicen yeyo, dicen soy. Tú eres grande, debes decir soy en vez de yeyo. A ver, me gusta esta pregunta. ¿Qué responden? ¿Cuál sería la mejor? Sin agredir a la pobre niña, tan bonita, dice yeyo. A ver, ¿con cuál se quedan? Con la letra B. Ah, sí, claro, porque en la primera dice, Pilar, no se dice yeyo, jamás le vas a decir no se dice, ahí la malogró, ¿no? Y en la C, Pilar, las niñas grandes no dicen yeyo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, sin herir la susceptibilidad en un niño, Pilar, te entiendo que dices que no soy una bebé, soy una niña. Claro que sí, Pilar, tú ya eres una niña, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a ver acá otra preguntita para la profe inicial, ¿ya? Ya, a ver un ratito. Ok. Marcela, de 6 meses, ha comenzado a emitir vocalizaciones. Lo hace sobre todo cuando está en compañía de adultos de otros niños. ¿Qué acción es pertinente realizar en el momento de cuidados infantiles para favorecer los intentos comunicativos de Marcela? A. Dejar que Marcela emita vocalizaciones sin cortar su iniciativa, luego reproducir sonidos de diferentes animales para que experimente estímulos distintos a los que escucha regularmente. B. Colocarse cerca de la cara de Marcela y establecer contacto visual con ella. Luego decir varias veces una palabra enfatizando su pronunciación para provocar que la niña la imite. C. Responder a Marcela con las vocalizaciones que ha emitido. Luego continuar interactuando con la niña para que descubra que sus intentos comunicativos pueden tener respuesta. ¿Con cuál se quedan? A ver. ¿Cuál está mejor? Si lograron responderme la primera pregunta, la segunda también va a ser más rápida, porque hay una conexión. Excelente, chicas. David también, David, Raúl, muy bien. Es la 2, ¿no? Ya está. Vamos a buscar preguntitas para otros grados. A ver por acá, porque acá como son 3 niveles, hay para todos los niveles.
Vamos a ver uno de sexto grado, ¿ya? La número 5 para primaria. ¿Alguien de primaria aquí? ¿Primaria están? Luego de secundaria, ¿ya, David? ¿Alguien de primaria? Si no hay de primaria, me voy a secundaria. ¿Están de primaria? Ok. Muy bien. Vamos con primaria, ¿ya? Desde hace unos meses, Percy, un estudiante de sexto grado, comparte la mesa de trabajo con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. O sea, hay que entender el problema, por favor. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra, levantando la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca, le dice. O sea, Percy le dice, es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Ahí está. Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de este estudiante? A. Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros. B. Promover que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros. C. Promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. ¿Con cuál se quedan en la pregunta 5 profesores de primaria? Profes de primaria, a ver. Oh, a ver. La C. La palabra que da de forma asertiva y que aprenda a comunicar sus necesidades, pero de forma asertiva, así como devolver los trabajos de los chicos de manera oportuna y pertinente. Oportuna y pertinente. Acá comunico mis necesidades de forma asertiva. La C es la respuesta. ¿Ve qué dice? Promover que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros, pero en el caso no tiene que ser empático porque en realidad le está incomodando. La respuesta B no tiene que ver con el texto. A. Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros y él, su incomodidad de él. Entonces, la respuesta más pertinente es la C. ¿Ok? Vamos la última hora con secundaria. Voy a buscar de secundario 1. Ahora vamos a leer esto de acá, la 13, la 18. Vamos a ver la 18. Acá hay de matemática, este es de secundaria también. Ahora vamos a hacerle caso al profe 18. ¿Qué dice la 18? El tutor. Esa es secundaria. Hay varios ahí de secundaria. El tutor aplicó una lista de cotejo a los estudiantes de segundo grado de secundaria. A través de ella, identificó las características principales de comportamiento del aula. Entre todos, Miguel se hizo notar por su carácter rebelde y enfado hacia todo adulto que le llame la atención. Sin embargo, en una oportunidad comentó a su tutor que ni él mismo se entiende. Ay, profe, ni yo mismo me entiendo. Miguel
en esa etapa de su vida está atravesando por un proceso de, o sea, es consciente, Miguel, ¿ah? Es consciente. A, fortalecimiento de su autoestima, ahí se ve de autoestima, será la A, ahí se ve algo de autoestima. B, formación de su temperamento. C, construcción de su autonomía. D, aprendizaje a ser resiliente. Vamos a ver qué me responden ustedes, profes. La C y la B. La D y la C. Recuerden lo que hemos visto en la primera clase de teoría. El chico aquí está reconociendo. Acuérdate, hazme caso. Cada vez que ves una pregunta y vas a encontrar un sin embargo, encierra en un círculo, por favor, el sin embargo. Empieza. Hay dos, en unas preguntas, en los casos, hay dos situaciones. La introducción y el cuerpo y el cierre. El cierre es con la pregunta retadora. Sin embargo, en una oportunidad comentó a su tutor que ni él mismo se entiende. Acuérdate cuando vimos autonomía, cuando vimos toda esa situación de procesos autónomos de aprendizaje, el primer punto es ser consciente. Acuérdate de lo que te dije, ser consciente. ¿Es consciente o no? ¿Cuál es la respuesta? Por ahí muchos ya me han dado la respuesta. Jorge, piensa, Jorge, Isabel. Ya se dieron cuenta ya. Perfecto. En la teoría, cuando yo les mostré la diapositiva, ahí hablaba de que el punto de partida para gestionar sus aprendizajes o su autonomía era el punto de partida de la conciencia. Yo te pregunto, ¿Miguel es consciente o no es consciente de cómo se siente? Es consciente. Entonces, ¿qué está haciendo? Está construyendo su autonomía. Está construyendo su autonomía porque él ya empieza a tener conciencia de ello. Bueno, los amo, los quiero, los adoro. Hasta aquí he llegado, ¿ya? Ahora sí me voy a meter a la ducha. Qué gusto y relajante es trabajar con ustedes en realidad. Muchísimas gracias por prestarme atención. Y disculpen si no llegué a sus expectativas. Pero bueno, espero volverlos a ver. Y bueno, pues gracias a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes. En realidad, bueno, me gusta a mí mi trabajo, me gusta lo que hago. Estudio mucho, leo bastante para poder ayudar a los profesores del Perú, ¿ya? No sé, de pronto va a haber un encuentro, pero sí les pediría a los organizadores que no sea lunes. Yo tengo acá un horario, puede ser de pronto un jueves o puede ser de pronto un viernes en la noche, ¿ya? Entonces, si queremos seguir trabajando, podríamos de pronto tener un horario los viernes en la noche. Lunes es un poco pesado para mí, ¿ya? Entonces, como que los viernes en la noche sí podría ser.